Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Antes de iniciar con el episodio de hoy, solamente les traigo un muy rápido mensaje. Si les interesa escuchar el audiolibro de mi novela Demonios de Luna Llena, narrado por mí, musicalizado y con efectos de sonido, pueden hacer clic en el botón unirse que está abajo de este video y seleccionar la membresía alfa. Al pagar la membresía alfa, tendrán acceso ilimitado mientras paguen esa membresía al audiolibro que está ya disponible en YouTube, única y exclusivamente para aquellos que paguen la membresía alfa del canal. O bien pueden ir a apoyarme a mi Patreon, que el link lo encuentran abajo en la descripción. Seleccionen la categoría de Hijos de la Noche en mi Patreon y listo. Al apoyarme con $10 estadounidenses tendrán acceso ilimitado mientras paguen esa membresía al audiolibro de Demonios de Luna Llena, narrado por mí, con música y efectos sonoros. Así que, ¿qué están esperando? Hagan clic en el botón unirse y seleccionen alfa, o hagan clic en el link que está en la descripción que los llevará a mi Patreon. Sin más que decir, comencemos con el episodio y nos vemos en la oscuridad. El Cerro de la Estrella es, como hemos visto a lo largo de 2 episodios en los últimos meses, uno de los sitios más enigmáticos y con la historia más oscura de la Ciudad de México, a pesar de encontrarse en una zona de la ciudad sumamente poblada, concurrida y al alcance de todos. En este sitio se han suscitado misteriosas desapariciones, y la gente dice que éstas se deben desde que los desaparecidos se adentraron en el infinito sistema de túneles subterráneos que hay ahí, hasta que fueron raptados por criaturas aberrantes que abundan en este cerro en Iztapalapa. Brujas, reptilianos, vampiros, nahuales y fantasmas son solo algunas de las entidades que han sido y son avistadas en este sitio desde hace décadas por varios vecinos del lugar y visitantes del cerro. En los episodios pasados sobre el enigma enorme alrededor del Cerro de la Estrella, te narré historias compartidas en internet por personas que no conocemos, pero hoy será diferente, pues te narraré varias experiencias que fueron dejadas en los comentarios de mis videos por suscriptores míos. Así que abrocha tu cinturón y prepárate para aterrarte con estos avistamientos de criaturas, fenómenos y situaciones paranormales en el Cerro de la Estrella, compartidas por los hijos e hijas de la noche. Para empezar, quiero ahondar en un relato que toqué en uno de los últimos episodios del podcast, en el que un suscriptor de nombre Antonio Castillo, junto con su exnovia, avistó en 2 ocasiones diferentes a lo que parecía ser un nahual gigantesco, o quizá se trataba de alguna criatura de oscuridad, como un sabueso del infierno o algo parecido. Esto que narra Antonio ocurrió hace ya varios años, cuando tenía una novia que vivía en Iztapalapa, a faldas del Cerro de la Estrella. En una ocasión, la chica le sugirió que escalaran juntos el cerro, como una actividad en pareja al aire libre, con el fin de despejar la mente, hacer ejercicio, pasar tiempo juntos y que Antonio conociera el famoso sitio, pues él no vivía en la zona de Iztapalapa. Antonio accedió, pues le gustaba la idea de adentrarse en el cerro con su novia. Durante la escalinata, la pareja ingresó a uno de los panteones que se encuentran en el cerro para cortar camino. Ahí se toparían con algo que, en un inicio, no les pareció del todo extraño, y quizá de hecho no significaría nada, pero de hacerlo, sería un elemento muy aterrador y oscuro del relato, por donde se le vea, pues de una u otra manera podría explicar el origen de la aberrante criatura que antagoniza la historia. Lo que Antonio y su novia hallaron fue una serie de fosas recién abiertas, y lo más aterrador y perturbador del asunto era que estas fosas se encontraban en la sección del cementerio dedicada a los niños. Ambos pasaron por alto este detalle,
aunque sí se les hizo extraño que hubiera tantas fosas descubiertas en el panteón, pues alguien podía tropezar en el interior, y aunque aún era de día, ya pronto empezaría a oscurecer, por lo que esto se volvía peligroso, pero aún así siguieron caminando. Entonces, frente a ellos, dentro del cementerio, como a 15 metros de distancia, la pareja avistó a un perro, o lo que ellos creyeron que era un perro, de tamaño exageradamente grande, realmente gigantesco, incluso a pesar de la distancia que los separaba de él. El animal, de pelaje bastante extraño, era tan grande que de hecho Antonio incluso llegó a pensar que se trataba de un oso. Sin embargo, tanto él como la chica sabían que esto no era posible, pues la única zona de la República donde hay osos es al norte del país, en Monterrey. Así que no había razón ni sentido en el hecho de que hubiera un oso en ese cementerio de Iztapalapa. La criatura pareció ignorar a la pareja, pues si bien los vio, no les prestó importancia. Tan solo estaba caminando de un lado para otro en el cementerio, jadeando. Antonio se asustó al ver a este animal tan grande y tan de cerca, no solo porque la especie a la que pertenecía era indescifrable, sino también porque temía que la bestia los fuera a atacar. Esa cosa era tan grande que, si llegaba a atacarlos, no habría manera de que sobrevivieran al ataque, por lo que Antonio y la chica optaron por quedarse ahí parados, sin moverse. Transcurridos un par de minutos, el misterioso gigante se echó en el suelo jadeando. En cuanto el animal se volteó hacia otro lado, la pareja salió corriendo del lugar sin mirar atrás. La criatura, fuese lo que fuese, no los había seguido. No fue sino hasta 2 meses después que se reencontrarían con esta cosa. Antonio se había hecho con un automóvil, por lo que una noche fue a recoger a su novia a su casa de Iztapalapa, pues él vivía lejos de esta zona de la ciudad. Ya estando ella a bordo del vehículo para salir a divertirse, la pareja tuvo una discusión, por lo que mejor optaron por cancelar la salida aquella noche, y Antonio se puso en marcha de regreso a casa de la chica para dejarla ahí. Antonio se metió en una calle muy estrecha y oscura, como las hay muchas en Iztapalapa, sin ningún tipo de alumbrado público. Era prácticamente un callejón. A mitad de la calle, el auto del muchacho se apagó de repente, lo cual no tenía sentido alguno, pues tenía batería y tenía el tanque lleno, por no mencionar que el auto era nuevo. Y simplemente había detenido su marcha en seco y todo el sistema eléctrico se había apagado de la nada. El auto estaba muerto en medio de esa calle desolada y oscura en medio de la noche. Ambos chicos comenzaron a ponerse nerviosos y hasta se olvidaron de la pelea que acababan de tener, pues es bien sabido que en Iztapalapa asaltan bastante y sobre todo de noche. Creyendo que algún malandro saldría de entre la oscuridad, armado y con malas intenciones, ambos miraban hacia todas direcciones, nerviosos, mientras Antonio intentaba encender el motor una y otra vez sin tener éxito. Después de varios intentos fallidos, el motor finalmente encendió y el sistema eléctrico del vehículo se encendió de nuevo, revelando así algo aterrador a Antonio y a su novia. Justo frente a ellos, afuera del auto, iluminado por las luces del mismo, estaba a 4 patas la misma criatura que habían visto dentro del cementerio 2 meses atrás. Esta vez el animal estaba mucho más cerca de ellos que en la primera ocasión, tan cerca que si Antonio hubiera sacado la mano por la ventanilla del coche, hubiera podido tocar a la criatura, que incluso de cerca seguía sin poder descifrar si era un oso
o un perro gigante. Antonio describe que la bestia sin problemas medía 2 metros de largo y aún estando a 4 patas, debía sobrepasar el metro de altura a la cruz. Además, la bestia era muy gorda y corpulenta, lo cual convenció a Antonio de que aquello no era un perro, y menos uno callejero. El animal, con su hirsuto y espeso pelaje color rata, comenzó a caminar alrededor del vehículo muy lentamente, tranquilo, hasta que se paró al lado de la ventana del conductor, llegando sin problema a estar casi a la altura del auto, y respiró sobre la ventana, dejando su blanquecino vaho sobre el cristal y gruñendo ferozmente con un sonido muy grave, profundo y gutural. La bestia caminó hasta posarse de nuevo frente al auto, y quizá por reflejo o quizá por el pánico que sentía, Antonio apagó las luces del auto, dejando aquella calle olvidada por Dios en completa oscuridad una vez más. Un par de segundos después, volvió a encender las luces y el animal ya no estaba. Se había esfumado. Era imposible que un animal tan grande como aquel hubiera desaparecido tan deprisa y en tan poco tiempo, además de que no había a dónde correr en ese callejón. Todo a los lados eran casas, las cuales estaban cerradas. No había un solo hueco o recoveco en donde un animal pudiera esconderse, y mucho menos aquella bestia del tamaño de un oso. Asustado, Antonio arrancó el auto y salió a toda velocidad de ese sitio para no volver jamás. ¿Por qué te dije antes que las fosas destapadas en el cementerio eran importantes para el relato? Pues, en varias leyendas del mundo, como la del hombre lobo europeo, el lobizón argentino y los hellhounds o sabuesos infernales del Reino Unido, estas bestias son carroñeras y disfrutan abriendo las tumbas de los cementerios y devorando a los muertos que son enterrados ahí. Por otra parte, esta bestia, avistada en Iztapalapa, pudo haberse tratado de un brujo nahual, es decir, un brujo que por medio de magia negra es capaz de transformarse en animales. Es bien conocido que los brujos oscuros exhuman cadáveres de los cementerios, pues necesitan estos restos humanos para llevar a cabo sus ritos oscuros y fechorías. Así que, tú dime en los comentarios, ¿qué opinas que haya sido este ser? ¿Un sabueso del infierno que estaba cenando en el cementerio del Cerro de la Estrella? ¿O un nahual que tomó la forma de ese enorme animal para poder saquear tumbas y hacerse de material óseo para sus rituales y conjuros? Antes de continuar, quisiera pedirte que le des like al video y te suscribas a mi canal si te está gustando el episodio. Asimismo, te recuerdo que me sigas en mis cuentas de TikTok, Instagram, Facebook y Spotify para que estemos en contacto diariamente. Si tienes un relato de terror que desees compartir con nosotros, envíalo a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com. Si deseas leer mi libro de terror Demonios de Luna Llena o escuchar el audiolibro de este narrado por mí en mi Patreon, los links para que los adquieras están abajo en la descripción del video. Ahora, continuemos con el episodio. No todo lo referente al Cerro de la Estrella es paranormal, sino que también hay ciertos secretitos sucios y curiosidades que poca gente sabe sobre él y que nos da una breve idea de lo misterioso que es y para qué fines macabros ha sido utilizado durante generaciones. Por ejemplo, mi suscriptora Ana Berta, quien vivió una gran parte de su vida cerca del Cerro de la Estrella y llegó a escuchar que había túneles secretos creados por el hombre que llevaban del cerro hasta Vicente Guerrero y Xochimilco. Incluso, esta mujer cuenta que vivía junto a la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, en la colonia Ricardo Flores Magón, y los veladores de la iglesia en cuestión le llegaron a contar a ella y a otros vecinos que en la parte trasera del sitio
había entradas secretas a un túnel, el cual desembocaba en el Cerro de la Estrella. Sin embargo, estas entradas habían sido selladas en épocas más recientes, pues las personas que se adentraban en el túnel que conectaba la parroquia con el Cerro de la Estrella no volvían a salir, y al buscarlos en el interior del túnel, estos ya no estaban. ¿En dónde terminaron estos pobres desafortunados que se perdieron en el túnel? ¿Quién construyó estos túneles y con qué propósito? ¿Por qué conectar esta iglesia con el Cerro de la Estrella? Uno más de los secretos de la Iglesia Católica en nuestro país. Algo similar escribió mi suscriptor y tocayo Luis Valle, quien nació y creció toda su vida en Iztapalapa. Cuando era más joven, sus tatarabuelos le hablaban sobre las leyendas y los enigmas que han rodeado al Cerro de la Estrella desde que la pirámide que se encuentra en el cerro era utilizada durante el ritual del fuego nuevo que realizaban los aztecas hace cientos de años. El abuelo de Luis le contaba que en una ocasión él y unos amigos se adentraron en uno de los muchos túneles subterráneos naturales que se conectan con las cuevas del cerro, y cuando salieron de estos túneles ya ni siquiera se encontraban en Iztapalapa, sino en Culhuacán. Los chicos habían realizado un viaje de más de 2,5 kilómetros por debajo de la tierra. Claro, esto ocurrió hace varias décadas, cuando el abuelo de Luis era joven, pero aún así, él contaba que estas cuevas y túneles subterráneos eran y son, hasta el día de hoy, utilizados por grupos delictivos para moverse a escondidas por la ciudad de manera libre, transportando gente peligrosa que huye de la ley, o bien traficando armas, drogas u otra mercancía ilegal. Por eso te digo que no solo hay seres de leyenda en este cerro, sino que los monstruos más peligrosos que habitan ahí son los delincuentes que abundan en el lugar. Referente a este tema, la experiencia más aterradora nos la deja Adriana Ruiz, quien estudió en la Facultad de Derecho de la UNAM, una de las universidades más prestigiosas de México. En esta escuela, su profesora de la materia de victimología le contó que en el Cerro de la Estrella se encontraba el templo satánico más grande de México, en el cual se realizaban o quizá incluso hasta hoy se realizan rituales oscuros de todo tipo, desde sacrificios humanos hasta todo lo que uno ve en las películas. Esta maestra comentaba que nadie sabía bien a bien en qué parte del cerro estaba este templo satánico, pero las autoridades de Iztapalapa y zonas aledañas estaban al tanto de las actividades ilegales que esta gente realizaba ahí y se hacían de la vista gorda, seguramente porque la gente del culto, el cual privaba de la vida a inocentes en este templo, los sobornaba con fuertes sumas de dinero para que los dejaran en paz. México mágico. Y esto la profesora no lo decía por decirlo nada más, o como un chisme de vecindad, sino que a ella le constaba que era verdad, pues ella misma había estado presente durante un interrogatorio a un individuo que había sido acusado de homicidio en esa época. Esta persona contó todo esto en el interrogatorio y afirmó que había asesinado a su víctima por órdenes del sacerdote de esta secta ocultista que opera en Iztapalapa. Sin embargo, cuando quisieron indagar en el interrogatorio sobre esta secta, el hombre se negó a dar más información y les dijo que andar de curiosos investigando a esta secta, la zona donde operaban y las personas que estaban involucradas en ella, resultaba mortalmente peligroso, incluso él prefiriendo ser juzgado por su crimen y pagar por su condena que echarse de enemigos a los miembros de la secta a la que había pertenecido. ¿Qué tan viles e influyentes debían ser estas personas como para que un hombre prefiriera ir a prisión antes de delatarlos y ganárselos como enemigos? Esta historia en particular me fascinó
pues de un tema similar trata el libro que estoy escribiendo ahora. Volviendo a la cuestión paranormal ocurrida en el Cerro de la Estrella, Marco Antonio nos narra una vivencia que tuvo en el cerro cuando era joven, referente al fenómeno de los bucles de tiempo, los portales dimensionales y ese tipo de cosas, tema del que te hablé o te hablaré esta misma semana. Marco nos cuenta que solía ir a correr al cerro con un amigo y el padre de este. En una ocasión, cuando ya venían de regreso a casa, su amigo y su papá se adelantaron unos cuantos pasos de él, no más de un par de metros, por lo que él podía verlos perfectamente. Sin embargo, de repente, en un parpadeo, Marco los perdió de vista a ambos y no los volvió a encontrar. Marco supuso que habían tomado una desviación o un atajo sin darse cuenta de que él no los seguía, por lo que decidió seguir por su cuenta por el camino que siempre tomaban de regreso a su casa en una colonia cercana al Cerro de la Estrella. Grande sería la sorpresa de Marco cuando, al llegar a su casa, se dio cuenta de que el trayecto le había tomado 4 horas, cuando normalmente le tomaba menos de una llegar del cerro a su casa. Al parecer, nuestro amigo entró sin darse cuenta en un agujero de gusano, un bucle de tiempo o un portal espacio-temporal, y estuvo en otra dimensión durante una cantidad de tiempo que, aunque él sintió poco, en nuestro plano transcurrieron 4 horas. Este fenómeno es muy común que se dé en bosques y sitios parecidos, así que ten cuidado la próxima vez que andes por un monte o un bosque, sobre todo si estás solo o sola. Además, narra Marco que, en una ocasión que venían de regreso del cerro hacia su casa, ya más caída la noche, unas bolas de fuego venían persiguiéndolo a él, a su amigo y a su papá. Los 3 hombres lograron entrar a su casa, pero vieron que las bolas de fuego los habían seguido hasta allá y aterrizaron sobre el tejado de la casa. Un fenómeno meteorológico, dirán los escépticos. Así, pues, ¿cómo explican entonces que después de que las bolas de fuego aterrizaron sobre el tejado, se escuchaban pasos sobre este durante un buen rato? Y ya para terminar con el tema de hoy, te narraré el valioso comentario que dejó Jesús Alfredo González, pues él aclara tanto temas que no son sobrenaturales, pero nos deja más preguntas sobre otros seres extraños que habitan en el Cerro de la Estrella. Jesús nos cuenta que él dedicó varios años de su juventud a explorar el Cerro de la Estrella junto con un amigo por diversión. Ambos solían dormir en la cabaña del vigilante y salían a explorar el lugar después de la medianoche, cuando los visitantes ya se habían ido y las cosas extrañas y paranormales comenzaban a suceder. Jesús explica que muchas de las muertes y desapariciones dentro de la dichosa y ahora sellada Cueva del Diablo y otras cuevas del cerro no se deben a nada paranormal, sino a la fuerte cantidad de CO2 que se concentraba dentro de estas cuevas, pues él y su amigo llegaron a medir los niveles de este gas con un detector de gases y un exposímetro. Jesús explica que la concentración de CO2 dentro de las cuevas del Cerro de la Estrella ocasiona falta de oxígeno, y esta a su vez provoca desorientación, somnolencia y pérdida de conciencia, facilitando así que una persona se pierda y posteriormente muera debido a todo esto, al hambre y a la deshidratación. También afirma que las cuevas sí sirven o sirvieron en algún momento de madriguera para jaurías de perros callejeros que, según él, sí llegaron a provocar el deceso de varios curiosos que se adentraron en las cuevas, territorios de estos perros. Pero, ¿qué fue lo extraño que vio este hombre en el cerro, en sus múltiples andanzas en el lugar? Jesús cuenta que un día, ya por la tarde, él y su amigo se encontraban bajando de la pirámide, cuando comenzaron a escuchar un sonido muy particular que Jesús describe como el sonido de un grillo gigante.
El sonido era envolvente y no se podía determinar su origen y no dejaba de seguirlos. El amigo comenzó a apuntar a todos lados con su linterna, pues ya comenzaba a oscurecer, en busca del emisor del inquietante sonido. Y en eso se escuchó como si la criatura que emitiera el ruido avanzara a gran velocidad por la hierba, y cuando parecía que se iba a abalanzar sobre ellos, la criatura jamás apareció. El sonido simplemente se desvaneció y desapareció, como si esa criatura hubiera sido invisible todo el tiempo. Esta experiencia, aunada a los restos de rituales y otras cosas extrañas que vio, ha convencido a Jesús de que, en efecto, aunque muchas de las historias referentes al cerro no son más que cuentos y leyendas, hay otras situaciones inexplicables y curiosas al respecto. ¿Tú qué piensas? ¿Has tenido una experiencia extraña en el Cerro de la Estrella? Cuéntamela abajo en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like y compartir mi trabajo con todos tus amigos y conocidos. Suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba mi video diario. Sígueme en TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Si quieres comprar mi libro de terror Demonios de Luna Llena en Amazon o el audiolibro narrado por mí en mi Patreon, los links están abajo en la descripción del video. Esto fue El Grimorio de Rix presenta historias de terror reales ocurridas en el Cerro de la Estrella. Nos vemos en la oscuridad.